Buenos días a todos. ¿Tengo pasador? A ver acá. ¿Sabe qué pasa? Que yo, como soy de Barcelona, cuando llego a Madrid aquí esto se me hace grande de miedo y aquí es este, perfecto. Gracias, ¿eh? Bueno, muy bien, yo creo que está ya todo cargado acá, perfecto. Bueno, ante todo, buenos días y con toda la ilusión, yo en principio aquí les tengo que hablar de... A ver, yo les puedo hablar en clave muy optimista, en un tono muy positivo, si ustedes quieren, en que todo va a ir bien, pero la otra cara sería la cara que estamos viendo, un poco de la realidad, y a partir de ahí hacernos una composición de lugar hacia dónde va el año 2020, y yo ya prácticamente me pararía en 2020 porque hablar de 2021 sería hablar de muy largo plazo. Y por tanto, a mí prefiero quedarme en este corto plazo de 2020. Vean que el mundo está un poco movido, lo digo porque cuando hay un portaaviones normalmente en una diapositiva es que hay un poco de beligerancia por ahí. Tenemos a Donald Trump aquí sonriendo, luego lo veremos sin sonreír. Tenemos aquí a nuestro presidente en el foro de Davos. Tenemos ahí el Brexit, que ahora ya saben ustedes que son las islas que van navegando por el Atlántico. No se sabe exactamente si costeando Normandía o rumbo hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos ahí Wall Street, tenemos ahí un concesionario y tenemos ahí un trabajador chino que está con una máscara. Por tanto, quiere decir que más o menos reflejamos cuál es en estos momentos el pulso del mundo. Y en ese pulso del mundo, en principio, lo que hemos de tener como muy claro sería, digamos, un reto, ¿no? El pulso que hay entre Estados Unidos y China. Pero, sobre todo, yo cuando empiezo a hablar de economía, lo que a mí me gusta es tener un punto de partida en el que todos entendamos cómo está la situación económica a nivel mundial. Y, fundamentalmente, en esa situación económica a nivel mundial, yo lo que hago es intentar posicionar el Producto Interior Bruto, es decir, el volumen de cada economía en el último año. En este caso, lo que yo les presento es un avance del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional sobre lo que va a ser el tamaño de las grandes economías del mundo, en donde, como pueden ver, los Estados Unidos de Norteamérica son la primera potencia económica del mundo. Por tanto, ya mi primera recomendación, siempre hay que estar bien con el número uno, siempre hay que estar bien con el número uno, es decir, si estás bien con el número uno, seguramente tienes mucho ganado. Si no estás bien con el número uno, puede ser que el número uno se enfade. Por tanto, me gusta el número uno, Estados Unidos. Quiero recordarles que la segunda potencia económica del mundo es la Unión Europea. Lo digo más que quiero recordarles, se lo quiero decir porque en Europa no sabemos que somos la segunda potencia económica del mundo. Creemos que todo el juego económico depende de Estados Unidos y de China, y realmente nosotros somos la segunda potencia económica del mundo, aunque los británicos ahora suelten amarras. Por tanto, lo digo, hemos de creer en nosotros mismos. Lo que pasa es que esta Europa es una Europa que solo está con marcos regulatorios, marcos regulatorios, marcos regulatorios, marcos regulatorios, derechos, 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 que hay de lo mío y de trabajar, de currar y de apretar nada de nada, ¿no? Me voy a China. En China, aquí, los chinos van haciendo, los chinos van haciendo, vean si van haciendo, ahora lo que pasa es que están un poco tocadillos y los chinos todavía les falta un poquitín más de avanzar para acercarse a lo que sería Europa de un lado y también los Estados Unidos. Vean Japón, a la China callando, siempre está ahí, siempre es esa tercera potencia económica a nivel individual. Luego Alemania, atención a India, porque India ya ha sobrepasado a lo que era Reino Unido, Francia e Italia. Por tanto, quiere decir, la economía hindú en broma va creciendo, va creciendo. Luego tenemos aquí, pues, a Reino Unido, Francia, Italia, Brasil, Canadá, tenemos Corea del Sur, los coreanos saben que aprietan fuerte. Además, recuerden ustedes que es un país ejemplar, sobre todo en lo que es la formación de la gente, el aprovechamiento. Luego viene Rusia y luego está España en una posición más o menos mediocre, es decir, la 14ª potencia económica, cuando habíamos sido la 8ª potencia económica. Por tanto, quiere decir que nos vamos rezagando, nos vamos rezagando. Hablaba el presidente de Faconauto, que me ha gustado mucho, y de los concesionarios vamos a hablar en español. Me ha encantado el español, pero yo, como soy del español, sé lo que es estar en la 14ª posición, que normalmente luego acabas abocado a la 20ª posición. No les digo cómo sigue la historia, porque espero que no haya más historia ahí. Luego está Australia, que es el paraíso de todos los chavales. Cuando acaban la carrera se quieren ir a Australia, es el futuro. Están todo el día con bañador y con camiseta, windsurfeando y trabajando 3 horas. Luego está México, Indonesia, los Países Bajos, que ya no es Holanda, Suiza y Turquía. Estas son las grandes potencias económicas del mundo y el PIB correspondiente. Por tanto, lo digo, este PIB está en dólares. Ahora, a partir de ahí, creo que es más fácil entender lo que yo les voy a explicar, y es la perspectiva de crecimiento
que está en color verde para el año 2020, donde en primer lugar hablamos de la economía mundial, crecería al 3,3% si todo va bien. Para que todo vaya bien van a cumplirse los puntos que ahora a continuación aparecerán acá, pero fíjense bien que en ese crecimiento de la economía mundial del 3,3% hay dos grandes bloques económicos. De un lado tenemos el bloque económico de las economías avanzadas y después de otro los mercados emergentes o economías en desarrollo. Fíjense cómo las economías avanzadas, que somos nosotros, estamos ahí un poco planos, porque la cosa no tira, mientras que en cambio los mercados emergentes, que el año pasado sufrieron como consecuencia del conflicto comercial entre China y Estados Unidos, vean que van a remontar el vuelo, van a crecer este año en principio al 4,4%, nosotros solo al 1,6% y el mundo al 3,3%. Pero hay una circunstancia que hemos de tener muy presente. Es decir, si esto se cumple, esto significará que hay una serie, digamos, de paces en el mundo. La primera paz sería el acuerdo entre Estados Unidos y China desde el punto de vista comercial. Cuidado que puede arañar una falta de acuerdo, otras fricciones pueden arañar 0,8 puntos al crecimiento del PIB, con lo cual el crecimiento del PIB mundial, de la economía mundial en 2020 no sería del 3,3, se quedaría en el 2,5, esto hay que considerarlo, es un riesgo que tenemos que luego comentaremos brevemente. Luego, la concordia entre Estados Unidos y Europa, el sector de la automoción es un sector clave, es un sector que puede verse castigado por las reacciones furibundas de Donald Trump. Tenemos aquí una condición también que es el Brexit, cómo va a impactar en la Europa continental, al margen del Reino Unido, y tenemos aquí algo que tiene que ser una condición, además para ustedes que vendan coches, que es la política monetaria acomodaticia, es decir, hemos de seguir dando facilidades, aunque hay un momento en el que realmente uno se plantea si los estímulos monetarios están sirviendo de acicate en estos momentos. Y luego también hemos de pensar en que el crecimiento se irá moderando y en que los emergentes tengan un repunte. Pero ahí también, vamos a ver si esto va. La pregunta es si ha tocado fondo el descenso en el sector manufacturero y en el comercio. Este descenso en el sector manufacturero ha estado protagonizado por los fabricantes de automóviles, fundamentalmente debido a lo que ya se ha dicho aquí anteriormente, las regulaciones de las emisiones, pero también debido a lo que es el papel de Europa, de la zona euro y de Alemania, que en este caso somos los grandes exportadores del mundo. Y estos grandes exportadores del mundo que exportan a Estados Unidos, a China, a otros países, como consecuencia de lo que ha sido esta beligerancia entre chinos y norteamericanos, esto ha castigado a lo que era la industria europea. Y por tanto, no solo es la industria alemana, sino los que vamos a remolque de la industria alemana. Los servicios se van expandiendo y en principio el gasto en consumo de las familias en principio podría ser bueno. Ahora yo les pondré cifras. Si los salarios se mantienen y hay algún repunte salarial, si las condiciones financieras continúan igual y luego fundamentalmente si la inflación, como de momento lo es una inflación baja. Aquí está cuál sería la evolución por economías. A mí me gustaría que, fíjense en Estados Unidos este año va a crecer al 2%, crecer al 2% de donde viene es que en definitiva ahí se están ya diluyendo todos los estímulos fiscales de Donald Trump del año 2017. Estados Unidos va a necesitar una reactivación de su economía. Este es un año electoral, 2020. En ese año electoral el amigo Donald Trump quiere otra vez ser reelegido para continuar en la Casa Blanca y seguramente habrá algún repunte, digamos, bélico. Cuando digo repunte bélico es que para animar el crecimiento de la economía norteamericana será necesario que haya alguna intervención por parte de los Estados Unidos. Vean que la eurozona también de alguna manera vive lo que sería la fase madura del ciclo económico. Este año vamos a crecer al 1,3% si todo va bien. Venimos de un 1,2%. Europa está aplanada, Europa está anquilosada. Japón va en su línea habitual, pero con una tasa de paro del 2,5% e incluso los mayores casi de 100 años trabajando. Y tenemos Reino Unido que va por ahí, pero que no sé exactamente qué es lo que va a ocurrir. Vamos aquí a ver más cosas, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de Europa, hablamos de los coches. Por tanto, quiere decir, hemos de ver coches porque esto no se puede ver. Lo que hemos de ver es que no hay stock de coches. Por tanto, quiere decir que todos los coches han salido y entonces vamos a mirar un poco lo que serían los grandes países aquí de la zona euro.
En primer lugar, Alemania. Alemania estaba gripada el año pasado. El crecimiento de Alemania ha sido como muy bajo. El tema del sector del automóvil, fundamentalmente en la manufactura, en lo que es la industria de automoción, se ha resentido. Esto ha llevado un efecto arrastre a lo que serían otras economías. Francia está con una previsión de crecimiento del 1,3%, también está dentro de lo que sería una zona de estancamiento. Italia está muy achatada y me voy a España. Y entonces, en el caso de España, en principio la previsión de crecimiento para este año, que ahora yo iré desmenuzando, es el 1,6%, pero fíjense bien que el problema es que si yo ahora me remontara al año 2015, en el año 2015 crecimos al 3,8%. Por tanto, quiere decir que la economía española, lo mejor del ciclo ya ha pasado y en estos momentos estamos ya enfilando lo que sería una ruta de desaceleración. Una desaceleración que se va a producir dentro de este año 2020 y también previsiblemente en el año 2021, lo cual quiere decir que hay que crear estímulos para animar e incentivar la economía. ¿Cómo van las emergentes? Las emergentes estamos de acuerdo en que contaminan los países emergentes, pero fíjense que acá los crecimientos, incluso de una China que en estos momentos se ve castigada por lo que sería el virus, es un crecimiento en torno al 6%. Vean que en India el crecimiento ha bajado, pero ya se recupera, 5,8, 6,5. ASEAN 5, que es este grupo de países de Vietnam, de Tailandia, de Filipinas, que ahora fabrican todo aquello que antes fabricaba China. China ya no lo fabrica, China se dedica al tema de redes tecnológicas, al 5G, a la nueva tecnología, y estos países van creciendo con una tasa más o menos aceptable. Brasil, que depende del momento político, México, que depende bastante de Estados Unidos, luego tenemos Rusia y luego Arabia Saudí, que de siempre es un referente para ver qué va a pasar con el petróleo y qué va a pasar con una economía que de alguna manera nos interesa. ¿Cuáles son los riesgos bajistas? Bueno, yo aquí en esta diapositiva, a través de fotografías, se los intento plantear. En primer lugar, el virus. Ya saben ustedes que estamos todos asustados. Yo estoy pasando un trancazo desde la semana pasada. Fui a Sevilla, viajé a Sevilla. El vuelo de Barcelona a Sevilla era un vuelo en el que había muchos ciudadanos chinos, todos iban con mascarilla, todos ahí protegidos con mascarilla, y justo el chino que se sentó al lado mío, el tío no llevaba mascarilla, con lo cual ya a partir de este momento volví, no me encontré bien y tal. Suerte que ayer los médicos ya me dieron un tratamiento especial porque ya me veía que me tenían que evacuar, que aquí no se iban a aislar en IFEMA, que nadie saldría de acá, por tanto. Luego tenemos un problema que es un problema relacionado, ¿no? Relacionado con el actual cambio climático. Estoy hablando de lo que serían los incendios de Australia, pero estoy hablando de los medicanes en el Mediterráneo, huracanes en el Mediterráneo, medicanes. Estoy hablando de lo que serían estos fenómenos meteorológicos que nos castigan de una manera brutal. Y estoy hablando de que esa fotografía de la derecha, arriba de todo, es la fotografía de Don Benito, pero esta fotografía ahora se va a reproducir en la Castellana de Madrid en unos minutos. Por tanto, quiere decir que los agricultores están indignados acá como consecuencia del salario mínimo. Y estoy con lo que sería otro riesgo que hemos de saber cuantificar, aunque yo no me atrevo a cuantificarlo, que es el del Brexit. Y tenemos aquí otra circunstancia, que es el amigo Donald Trump, que a la derecha de ustedes se enfada, y cuando Donald Trump se enfada, nunca sabes el tuit que puede escribir, y en el centro lo que tendríamos sería que se enfada y envía los portaaviones al Golfo Pérsico, y envía los portaaviones al Golfo Pérsico. ¿Y qué hay en el Golfo Pérsico? En el Golfo Pérsico hay petróleo. ¿Y cuál es el petróleo más barato de extracción del mundo? Precisamente el que está en Irán y en Irak. Por tanto, quiere decir que no es descartable el que haya más portaaviones por lo que sería, en este caso, el Golfo. Sigo ahí. ¿Qué peligros tenemos y de qué manera nos pueden afectar y les afectan a ustedes? Bueno, en primer lugar hay un envejecimiento de la población, es decir, ahora lo que sí es cierto es que la gente se hace mayor y cuando la gente se hace mayor conduce menos. Este es un problema a nivel mundial. Por tanto, quiere decir que hemos de tener los coches para que los mayores puedan conducir tranquilamente y que tengan todo tipo de avisadores, porque normalmente cuando uno es mayor se despista, ¿no? ¡Pam! Y este por aquí y el otro por ahí y tal. Por tanto, quiere decir que hemos de poner innovación en marcha. En segundo lugar, el cambio climático, con lo cual quiere decir que hemos de ir a lo que son las nuevas emisiones limpias. Por tanto, ahí ustedes están, yo no les voy a decir prácticamente nada porque ustedes son sabios en ello, pero luego también tenemos
Un tercer punto que yo creo que es una vulnerabilidad a nivel de crecimiento, que es el volumen de deuda. El volumen de deuda. Nos hemos endeudado. Y desde el año 2008, que fue el año aquel del perete financiero, de la crisis financiera, la deuda ha crecido en un 40%. Y al día de hoy la deuda que tenemos acumulada son 231 billones de euros, lo cual significa que es el 320% del PIB mundial. Por tanto, significa que por cada euro que produce el mundo debe 3 euros. Por tanto, esta es una situación realmente como muy comprometida a nivel de endeudamiento. ¿Qué más les quiero decir? Yo creo particularmente, no es para desanimarles, pero sí que es para que ustedes hagan la lectura procedente, yo creo que realmente hemos entrado en los últimos años en un estancamiento que es un estancamiento secular. Hay unas incertidumbres, yo creo que hay menor consumo de los bienes duraderos, al fin y al cabo me limito a lo que veo y me limito sobre todo a hacer un poco de mención a lo que es el low cost, es decir, a esta generación del low cost, todo barato, y fíjense bien, hay una interpretación de una realidad económica que a través del Brexit, de Trump, de los chalecos amarillos, de los agricultores, de Cataluña, etcétera, cada cual está interpretando las cosas a su manera, pero lo que está diciendo es que no está contento, es que está descontento y protesta, con lo cual quiere decir que si la gente protesta es que a la gente no le va bien lo que está pasando. En segundo lugar, se ponen en marcha bloques comerciales con medidas proteccionistas y estamos entrando en una fase de desglobalización cuando lo que ha hecho que el mundo creciera era la globalización. Y la desglobalización es un poco a modo de protección para tus clases medias, unas clases medias que ven, ahora lo veremos, cómo los ingresos van bajando, cómo el futuro de los hijos está rodeado de incógnitas y cómo dudamos de que en el futuro los que nos suceden van a estar mejor que nosotros. Y por tanto esto nos hace temblar. Estamos hablando también de lo que sería un crecimiento no inclusivo. Yo hablo del crecimiento del 3%, etcétera, y la gente me dice, pero si yo cada vez gano menos, cada vez hay más desigualdades, por tanto esto nos está afectando. Estamos hablando de una aceleración de cambios tecnológicos. Estamos hablando de que ustedes en unos años van a vender coches, que los coches van a venirme a buscar a casa, me subirán por el ascensor, me cogerán, me sentarán, me llevarán aquí, me llevarán allí. Bueno, ¿quieres decir que te gusta el volante? No, que yo no haré nada. Por tanto, quiero decir, estamos entrando en lo que serían los cambios tecnológicos y en lo que sería una revolución. Y luego al final hay una frustración ciudadana. Permítanme que todo esto yo de alguna manera lo intente cuantificar y tomo datos del Instituto Nacional de Estadística. Ustedes tienen ahí, a la izquierda, lo que eran los ingresos medios por una familia, de una familia española. En el año 2008, la familia estaba integrada por 4 personas, 2 adultos y 2 pequeños, y los ingresos medios eran de 28.787 euros. Y a la derecha tienen los ingresos medios en el año 2018, 28.417 euros. Esta es la realidad de España. Por tanto, quiere decir, estoy hablando de euros corrientes, quiere decir que hoy la gente está ingresando menos de lo que estaba ingresando en el año 2008. Pero si ahora miro el gasto, la capacidad de gasto, veo que en el año 2008 una familia gastaba 31.711 euros y como los ingresos se han reducido, ahora una familia gasta 29.871 euros. Por tanto, eso quiere decir que no tenemos perspectivas de mayores crecimientos salariales, de mayores rentas para la gente y que, por lo tanto, no va a haber una avalancha de dinero ni compras masivas de bienes duraderos porque la gente se frena. Voy más ahí. Tenemos un problema de paro. Este problema de paro no hace falta que ahora insista. Estamos en el 14% y otra vez los datos, cada vez que conocemos datos, te va cogiendo un telele, porque las cosas se complican. Un problema de paro que lo que sería bueno es que alguien desde las instancias oficiales viera este gráfico. Lo digo porque normalmente yo siempre tengo el gran don de que cuando hablo los políticos ya se han ido. Por lo tanto, quiero decir, me sabe mal porque, claro, yo diría, mire esta diapositiva, porque, claro, a mí yo lo entiendo, de verdad, lo entiendo que los políticos hacen su discurso, pero es que el lunes en Barcelona me pasó lo mismo. O sea, hacen el discurso, pam. Yo le dije que por favor tenía que recortar, me puso mala cara, como queriendo decir, porque estaba enrollando demasiado y tal. Y hoy no, en Barcelona era esto y tal. Y entonces cuando yo voy a hablar, el tío se va, ¿no? Y yo digo, coño, pero esto realmente, ellos entonces no se enteran de lo que pasa. Entonces fíjense bien, yo se lo digo para si ustedes lo pueden transmitir. Entonces acá tienen una tasa de paro del 14%,
es el doble de la zona euro, por tanto quiere decir que tenemos un problema congénito, y no es el triple, pero poco le falta de lo que sería, en este caso, la Unión Europea. Pero me gustaría que algún político, en vez de hacer algún viaje a algún sitio, a algún determinado paraje o algún determinado país, que fuera a Chequia, porque en Chequia la tasa de paro es el 2%. Por tanto, creo que no estaría de más el saber qué hacen los checos, ¿no? Por ejemplo, o si no, incluso a Alemania, a los Países Bajos, a Polonia, a Hungría. Y fíjense bien cómo la tasa de paro de España es auténticamente escalofriante si la comparamos con Estados Unidos, si la comparamos con Japón. Pero hay algo más importante, porque aquí hay algo que ustedes han de tener en cuenta. Cuando yo cumplí 18 años, mi abuelo, porque yo era su nieto predilecto, me compró justamente en la calle Tuset, que entonces había un concesionario de SEAT, que era Silvio Decchi, donde ahora hay otra firma internacional japonesa. Allí me compró un SEAT 600, me regaló mi SEAT 600. Era el sueño de un niño de 18 años. Y me dijo, como ahora tienes 18 años, eres mi nieto predilecto, ya has empezado la carrera, yo te regalo el SEAT 600. Y yo hice toda la carrera con el SEAT en la facultad, que en aquella época era, digamos, algo importante, y esto me dio también una cierta facilidad para introducirme y para acompañar a alguna chica a su casa. Por tanto, quiere decir que lo tenía todo a favor, ¿no? Por tanto, ya la vida se me había puesto como muy fácil. Pero fíjense bien que ahora, cuando un chaval cumple 18 años, no tiene ningún sueño de la automoción. Es decir, esto es lo de menos. Por tanto, el mundo está cambiando. Pero claro, a mí me preocupa que los chavales no tengan este sueño, pero lo que más me preocupa es que tengamos una tasa de paro juvenil del 30%, del 32%, porque quiere decir que los chavales, aunque tuvieran el sueño, no se podrían comprar el coche. En consecuencia, o somos capaces de arreglar la economía, o si no arreglamos la economía, no vamos a vender nada, pero ni queso, ni jamón, ni coches, ni nada. Por tanto, quiere decir, esto es lo que habría que hacer. Bien, dicho esto, ahora viene el España del 600, este 600 que todos teníamos, que yo iba detrás. Fíjense bien que entonces el sueño era el 850, después el tiburón, lo ven ahí el tiburón, y entonces yo aprovecho esta fotografía para superponer lo que es el PIB per cápita en España, el PIB per cápita. El PIB per cápita en España eran 24.000 euros en el año 2008 y ahora son 25.000 euros. Por tanto, quiere decir que simplemente en todos estos años hemos aumentado en 1.000 euros el PIB per cápita. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que nada, que somos pura mediocridad. Y ahora yo lo que hago es que me voy aquí y que dices, hombre, este lujo aquí en la Europa que todos hemos soñado. Me voy a la Europa que todos hemos soñado y digo, a ver qué pasa aquí. Y entonces me comparo. ¿Y qué pasa? Que vean que España, y esto ya lo dijo con mucho acierto Quim Torra, que Cataluña estaba cerca de Eslovenia. Bueno, en este caso España. Fíjense que tenemos un PIB per cápita justo, digamos, al nivel de Eslovenia. Pero claro, a mí me gustaría tener un PIB per cápita, pues hombre, no pido mucho, pero como el de Alemania, el de Austria, el de Bélgica, me gustaría como el de Dinamarca. Pero miren, les voy a ser más sencillo. Me gustaría tener un PIB per cápita, porque luego voy a hablar, como el de Irlanda, que es un país pequeño, 66.670 euros por persona. Este es el PIB que me gustaría. No tener los 25.730 euros que de alguna forma me sitúan en lo que sería la segunda división europea. Por tanto, quiere decir que lo que hemos de ser capaces de hacer es cambiar el modelo de nuestra economía, porque de lo contrario esto no va a tirar en absoluto. Vamos a dar un vistazo a la economía española, una economía que, si decíamos el mundo crece de una manera o el mundo crece de otra, fíjense, nuestra economía va creciendo, pero que ya ha perdido el fuelle. En el último año, crecimiento del 2%, 2015, ya se lo he dicho, crecimiento del 3,8%, y ahora yo se lo presento en volumen, es decir, el PIB en cuánto. Pues mire, el PIB en estos momentos ha cerrado, según el Instituto Nacional de Estadística, el pasado día 31, en 1.244.000 millones, por encima del 1.202.000, por encima del 1.161.000, pero fíjense bien que si yo miro la perspectiva de todos estos años, prácticamente nuestro PIB está como muy achatado. Esto quiere decir que a nuestra economía le falta empuje, le faltan ideas, le falta dinamismo y le falta sobre todo lo que yo diría un Moisés que sepa guiar la economía. Y permítanme que se lo diga tal y como ahora les voy a presentar, no tenemos a ningún Moisés en este país que sepa guiar la economía ni que sepa encauzar nuestra economía. No hay Moisés ni, lamentablemente, se le espera. Vamos a hablar del crecimiento económico, un crecimiento económico que si antes hablaba
hablaba del Fondo Monetario Internacional, el Banco de España todavía lo castiga un poco más. Dice, bueno, estaremos en el 1,7, 1,6, pero luego bajaremos al 1,5. Vamos a hablar de la inflación. Está suave, los precios suaves. Este año puede haber un poco de repunte. Luego habría algo más de repunte. Vamos a hablar del consumo privado. Este año puede animarse, pero luego va a bajar. Inversión en equipo, en donde está la inversión en automóviles. ¿Qué va a ocurrir? Que ahí va a haber seguramente un freno porque la inversión empresarial se puede frenar. ¿Qué más? Tenemos el tema del crecimiento del empleo. ¿Qué va a pasar con el crecimiento del empleo? Lo vemos ahora con las estadísticas. Está perdiendo fuerza. Me voy a lo que sería la tasa de paro. Crónicamente, cronificado ya en un paro que está del orden del 13 al 14%. Esto no tiene arreglo. Y ahora viene lo peor. Es decir, es el momento clave, ese momento que a mí me gustaría algún día que hubiera algún político que lo escuchara, porque nunca jamás he conseguido, desde el día que nací, fíjense que uno de los sueños que yo tenía, desde el día que nací, hace 66 años, era charlar aquí en Faconauto, es decir, he esperado 66 años para estar presidente, por tanto, muchas gracias aquí a todos, a la vicepresidenta y tal, gracias aquí, 66 años, ¿no? Y ahora llevo ya muchos años esperando que haya algún político que vea lo que les voy a presentar. Por tanto, los siguientes minutos son los últimos, los más apasionantes y sin duda los más intrigantes. Al acabar yo me iré, ¿de acuerdo? Lo digo porque igual alguno de ustedes me dice esto nos ha amargado el Congreso y tal, yo me iré, por tanto, si me ven y tal igual, por favor, no me digan nada porque yo les tengo que decir lo que hay. Acá hay un problema. El problema que hay es que tenemos una estructura de nuestras finanzas públicas en donde se gasta mucho más de lo que se ingresa. Es exactamente lo que hacen todos y cada uno de ustedes en sus concesionarios. Es decir, en sus empresas, ustedes lo que hacen es gastar mucho más de lo que ingresan. Y, por tanto, ustedes en sus empresas lo que hacen es tener déficit y déficit y déficit y déficit. Y como tienen tantas pérdidas, entonces se tienen que endeudar y endeudar o se casan con una mujer rica, como hice yo. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso que estamos viendo acá, quiero que vean en el año 2008, en rojo está el gasto público y en azul los ingresos. Vean que los 459.000 millones de euros de gasto público eran superiores a los 410.000 de ingresos y, por tanto, se gastaron de más 49.000 millones de euros. Esto significó que pecamos, o sea, es como el primer cigarrillo, la columna de humo, Pero luego, segundo año, el gustirrinín, ¿no? Mira, bueno, mira. 118.000 millones de euros de déficit. Bueno, tercer año, 101.000. Siguiente año, 103.000. En 2012 llega El Salvador, Cristóbal Montoro. Vamos aquí a arreglarlo todo, llega El Salvador y tal, y El Salvador nos sigue hundiendo con un déficit de 108.000 millones, rescate mediante, rescate mediante. En el año 2013, 71.000 millones, 61.000, 57.000, 49.000, 35.000, y este año, 2019, vamos a ver, porque me parece que esto es muy optimista, y ahora yo sumo desde el año 2008 hasta el año 2020 la acumulación de déficit, es decir, de mayor gasto público del total del conjunto del Estado sobre los ingresos. Y entonces esto me da 837.000 millones de euros. Y entonces yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes confiarían su dinero, sus inversiones y su negocio a quienes son capaces de perder 837.000 millones de euros en 12 años? Lo digo más que nada para que reflexionemos. Porque evidentemente esto hay que pagarlo. Pero el que organiza este sarao se va de rositas. Y luego ahí tenemos lo que es el recuerdo. Perdón, vuelvo atrás un momento, puedo volver aquí, tenemos el recuerdo. La deuda pública en España, en el año 2007, eran 384.000 millones de euros y ahora está en 1.210.000 millones. La diferencia son los 830.000 millones de euros. Yo me casé con una mujer que tiene mucho dinero y cuando un mes gasto más de lo que ingreso, ella lo paga, me abronca y lo paga. Pero claro, el problema que hay aquí es que no tenemos dinero y nos vamos endeudando. ¿Y la deuda qué pasa? Que hay que pagarla. ¿Y para pagarla quién la va a pagar?
los estoy viendo, somos nosotros. ¿A través de qué? De más impuestos. ¿Y cuál es acá el caramelo más goloso para que la gente pague más impuestos? Ustedes, la automoción. Impuesto por aquí, impuesto por allí, tasa por aquí, tasa por allí, etcétera. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Nos van a castigar. Les castigan y nos van a castigar. Muy bien, solo un detalle. Para que se den cuenta, la deuda pública representaba el 35,6% del PIB y hoy representa el 100% del Producto Interior Bruto. Es decir, estamos entrando en una espiral auténticamente peligrosa. Voy más allí. Ahora yo les quiero dar la otra cifra. Esta es la cifra del total del pasivo que tiene el Estado. Es decir, una cosa es la deuda pública, lo que computa a efectos de Bruselas, y otra cosa es la verdad de la deuda, lo que tiene que pagar el Estado. Todos los pasivos, el pasivo exigible del balance, lo tienen ahí, es 1.779.000 millones de euros. Esto, para que ustedes lo tengan claro, lo que debe el conjunto de las administraciones públicas en España el día de hoy son nada más y nada menos que 1.779.000 millones de euros, lo cual quiere decir que estamos en el 140% del PIB. Por tanto, esta es, digamos, la realidad de la deuda que nosotros tenemos. Ahora, claro, ahora viene la otra parte. ¿La otra parte cuál es? Que mientras que acá las familias debían 912.000 millones de euros y ahora deben 712.000, por tanto, las familias se han desendeudado, las familias no se compran coche para no endeudarse, las familias no se cambian de piso para no endeudarse, no compran muebles para no endeudarse. ¿Qué ocurre? Que las empresas también se han desendeudado y todo este desendeudamiento del sector privado ha sido endeudamiento que ha hecho el sector público. Y ahora viene la otra parte, esta es la dolorosa. ¿Cuánto pagábamos nosotros en el año 2011 entre impuestos y cotizaciones sociales al Estado, el conjunto de ciudadanos? Nosotros pagábamos 350.000 millones de euros. ¿Y cuánto hemos acabado pagando? ¿Cuánto acabaremos pagando? Antes de todos los ajustes que nos van a hacer en el año 2020, vamos a acabar pagando 465.000 millones de euros. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nos han aumentado los impuestos en estos años en 115.000 millones de euros. Datos sacados de la Intervención General de la Administración del Estado. Este es el abrazo que realmente a todos nos hizo temblar. Este es un abrazo en el que aquí simplemente yo les desgloso para que lo tengan claro lo que van a pagar más de impuestos, 83.000 millones, lo que más los ajustes correspondientes, 85.000, y que van a pagar en cotizaciones sociales, aunque haya menos gente trabajando, 29.000 millones. Quiero que vean que el crecimiento del Producto Interior Bruto entre 2020 y entre 2011, en principio, en la parte del león se la llevan los impuestos. Por tanto, quiere decir, el que sale ganando del crecimiento de la economía española son los impuestos. Voy a ir acabando ya, porque me dicen finalizada la presentación. Permítanme que para acabar me vaya a Dublín. Me gusta Irlanda, ya lo han visto antes que lo mencionaba. Me gustan las calles de Irlanda, me gustan las calles de Dublín. Me gusta ver cómo en Irlanda se crece al 25% cuando en España se crece al 3%. Una muy buena pregunta. En vez de decir te has equivocado, quizás pregúntate si este dato es correcto, que efectivamente lo es. Pero además, en valor absoluto, la economía española estaba en 1.020.000 millones en el año 2013 y hoy está en 1.202.000, mientras que en Irlanda, de 179.000 millones que tenía el tamaño de su economía, prácticamente han doblado el mismo. Fíjense bien que la tasa de paro en Irlanda es mucho más baja que en España. Fíjense bien en un pequeño detalle, con una normativa mucho más laxa, con una normativa que no es tan exigente, con menor presión fiscal. Irlanda recauda por el impuesto sobre sociedades el 3,2% del PIB y en España recaudamos el 2,5% del PIB. En Irlanda no hay déficit, hay superávit. 30.000 millones de déficit aquí, según la Unión Europea, 168 millones de superávit allí. La deuda pública en España es el 97,9% del PIB, en Irlanda es del 62% del PIB y simplemente voy a acabar con 3 diapositivas, con lo cual ya pueden decir, esto finaliza en 2 minutos, finalizo en 2 minutos. La primera es cómo se embarca en Torrejón de Ardoz. Imagino que ustedes lo deben saber. Embarca uno, lo digo. La otra es cómo se embarca en el aeropuerto de Dublín, ¿de acuerdo? Ven aquí a un señor mayor y una señora mayor que suben. Este es el vuelo que va desde Madrid a Lanzarote en diciembre de 2018.
y este es el vuelo que va desde Dublín hasta Las Palmas de Gran Canaria el mismo día, ¿de acuerdo? Y allí subiendo el señor Higgins y detrás está Sabine Boyce, que es la señora Higgins, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, acá, más gente embarcando en Ryanair, y acá el gasto público en Irlanda es el 25,4% sobre el PIB y el gasto público en España es el 41,7% del PIB. Es decir, que en Irlanda, por cada 100 euros que produce, se gasta de gasto público 25,4 y en España 41,7. Les puedo decir algo, muy sencillo y sin ningún ánimo crítico ni mucho menos. He tenido oportunidad de estar con el vicepresidente de la Comisión Europea, que era irlandés, hemos cenado juntos y al acabar él ha cogido las llaves, hemos estado él, su mujer, yo, mi mujer y yo, y al acabar ha cogido las llaves de su coche y se ha ido. Y nos hemos despedido. Y luego me han dicho, ¿sabes quién es? Digo, sí, es un tío, es el vicepresidente de la Comisión Europea. Hoy he tenido oportunidad de ver a un político aquí, pero toda la bancada que había se han levantado con él. Simplemente es un problema de gasto público. Dicho esto, acabo ya. Y les digo, el señor Higgins está firmando porque el señor Higgins, que viaja en Ryanair, que se paga de su bolsillo el viaje de Dublín a Las Palmas de Gran Canaria, y la señora Higgins. El señor Higgins es el presidente de la República de Irlanda. Y el señor Higgins pagó la factura de un hotel con bandera española durante su estancia en las Islas Canarias. El presidente del gobierno usó una finca que todos nosotros pagamos y él no pagó absolutamente nada. Por tanto, a partir de ahí solo les puedo decir abrazos virtuales y entusiasmos raudales que saldremos adelante. Por tanto, no quiero que se desanimen. Bravo ahí, bravo ahí, bravo ahí. Muchísimas gracias, profesor. Patricia, Está mirando el reloj para irse, pero le necesito. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Bien o no? Muy bien, Ahora ya me voy, pero a mí me extraña. Ahí detrás me decía, tengo que relajarme, me tengo que ir a la tele, pero me voy a relajar. Pero ha puesto el turbo. ¿Sí o no? He ido rápido porque me están esperando en Televisión Española un programa. Sí, con Maxim Huerta, un compañero. Les saluda a mi parte. Alex, que necesito una cosa, comentar a todos los congresistas que ayer presentó su libro que se titula La Revolución Tecnológica y la Nueva Economía. Vaya título, lo dice todo. En línea con lo que decía el ministro, o precisamente la revolución digital y todo esto, por tanto, es el momento adecuado para ampliar todas estas ideas que el ministro nos daba, Patricia. Nos ha encantado todas las frases que nos ha dejado, porque además nos ha arrancado sonrisas. Quiero arrancar sonrisas aquí a nuestro público, porque tenemos una app donde vamos a hacer un juego con ellos. ¿Sabéis vosotros, a él le trato de usted y a vosotros de tú, que hizo una película, un cameo en la película? Vamos a averiguar cuál es. José María, a ver. A ver. A, 8 apellidos vascos, estáis todos ya con la app. B, Torrente 5 y C, Todo sobre mi madre. A ver. Bueno, mientras van votando, ¿qué tal la experiencia? Bien, hombre, muy Mejor bien, la economía, ¿no? Sí, no, me gustó mucho, hombre. Además, luego diré con quién lo hice y entonces fue un rodaje muy interesante. Además, fue en Madrid, muy interesante, lleno de gente y tal, en el momento en el que descubrieron quién era el protagonista de la película. Mientras que estaba yo no pasaba nada, pero cuando apareció él tuvo que venir la policía allí para acordonar la zona. Bueno, yo creo que ha dado todas las pistas. Yo creo que la gente ya sabe. Ya sabemos cuál es la respuesta. ¿En qué película hizo un cameo? James Bond, ¿no? James Bond, ¿no? Aquí... ¿Tenemos el resultado, compañeros? ¿Realización? Va en tiempo real. A, B o C. Bravo. Un aplauso para todos vosotros. Torrente 5. Bueno, corriendo para Televisión Española. Que nadie le interrumpa, porque ha dejado muchas premisas donde le puede sacar debate. Sí, pero me dirán que no les he animado lo suficiente. Pero yo creo que sí que ha animado. Muchísimas gracias. Bravo ahí, nos vemos. Un aplauso de nuevo para que vaya bien. José María Gaidel y Ivana. Un placer. Gracias. Gracias.